Muy buenas tardes pueblo de Costa Rica. Hoy me voy a referir a don Luis Amador, al que le guardé lealtad 100%. Le aclaro al pueblo costarricense, yo no conozco a don Luis Amador. Sé que es era el ministro de Transportes y que no solamente era el mejor ministro de Transportes que ha tenido nuestro país. Hoy me tocó ver una conferencia que él dio con un periodista canadiense. Para que les quede claro, un periodista canadiense. Más calidad. ¡Qué excelente entrevista! Hoy vengo a decirles a los que estuvieron atacando a don Luis Amador que me quedé tan satisfecho de la explicación que él dio, que yo mismo se lo decía a las personas en las redes. Dejen de estar atacando a don Luis porque algún motivo existe. Pues hoy, en la entrevista que don Luis Amador dio, hizo entrever cuál es el problema que tiene Costa Rica. Y mientras el pueblo costarricense continúe teniendo su mentalidad tercermundista, nunca vamos a salir de donde estamos. Yo lo único que le puedo decir a este pueblo es que no pregunten qué es lo que el gobierno puede hacer por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por el gobierno, por el país o por las personas que nos rodean. Yo por eso defiendo a quien tengo que defender y siempre me mantuve leal a la situación de don Luis Amador, que si bien es cierto, en relación con el asunto del aeropuerto de Liberia no puede referirse, dejó muy bien claro cómo es de mediocre, no digo que todos, pero la mayoría de gente de Costa Rica. Quien ha viajado y ha conocido otras culturas se da cuenta cómo es la situación. Anteriormente yo había dicho que me tocó ver filas de carros en Washington, en unas autopistas que eran 6 carriles para un lado y 6 carriles para el otro. Y cuando tenían que arreglar, habían, pero presas de automóviles, porque son millones los que circulan ahí. Y aquí los ticos, porque hay que tener claro, los mandos medios de este país le producen daño a Costa Rica. Y muchísimo daño. Y eso fue lo que sucedió con don Luis Amador. Hoy me siento muy satisfecho. Y si don Luis Amador llega a ver mi video, que espero que lo vea, que entienda que en mí sí encontró una persona leal. Como también don Rodrigo Chávez Robles en mí encuentra total lealtad. Y doña Pilar Cisneros. Alguien por ahí me hizo un comentario de que yo leo las cosas. Sí, es cierto. Aquí tengo las hojas, vean. Yo leo porque tengo que organizar lo que voy a decir. Son 71 años que voy a cumplir. Y tengo en mi mente una serie de claves que llevo de sitios por internet, porque yo trabajo mucho por internet, por voluntad propia, no porque tenga que trabajar, sino que me gusta y es mi hobby. Pero esto es una llamada de atención para las personas que entiendan que cuando yo reflexiono sobre algo es porque tengo razón, porque no se le puede decir sí a todo. Don Rodrigo Chávez Robles sabe muy bien que don Luis Amador es una excelente persona y fue un gran ministro. Tanto es así que el mismo don Luis Amador se refirió a Batalla como un gran ejecutivo para seguir al frente del Ministerio de Transportes. En ningún momento escuché a don Luis Amador hablar mal de nuestro excelente presidente. Y eso ya es una muestra de que don Luis Amador no es ni Álvaro Ramos, ni la Fuscaldo, ni las que fueron traidoras al presidente de la República. Don Luis Amador sabe muy bien que existen mandos medios en todos lados, porque la maldad en este país es tan grande que ya no hay ni para dónde caminar. Y lo vemos todos los días con la Contralora General de la República, con la que está en la Defensoría de los Habitantes, con los mismos diputados, que son la base de la maldad de este país.
Seguiré refiriéndome a los diputados como los canallas de Costa Rica, porque como bien lo he dicho anteriormente, uno o dos diputados quieren al pueblo de Costa Rica. Y no de hoy, sino de hace muchos años. Muchas asambleas mafialativas que han habido porque siempre han hecho leyes solamente para los ricos. El mal de todos los males en Costa Rica son los diputados. Y ustedes ven, por ejemplo, a doña Pilar Cisneros luchar para eliminar las pensiones de lujo. Hablar de la ciudad gobierno, que le traería tantos beneficios a nuestro país. Hablar de modernizar las vías de comunicación que tiene Costa Rica, que la visión que tuvo don Luis Amador no la ha tenido nadie. La oposición que le han hecho a las jornadas 4-3 y que, por cierto, los retrógrados de esa asamblea mafialativa celebraban con bombos y platillos cuando la sala prostitucional se la trajo abajo. Igual que cuando celebraban con bombos y platillos cuando le perdonaron el pago de impuestos a los más ricos de este país, y que también lo denuncié, que posiblemente indirectamente por el hecho de que ellos no permitieran que se pagaran esos impuestos, muchos dólares han entrado a este país. Gracias que existen personas visionarias. Quiero referirme también a la mediocridad de nuestro país. Venimos saliendo de una Semana Santa en donde los educadores tuvieron una semana de descanso. Y hoy, lastimosamente, aparecen esos sindicatos comunistas, hasta con la camiseta naranja, como lo es el SEC, supuestamente invitando e incitando a los educadores a participar de un movimiento por el no pago, que ya don Nogui Acosta lo había dicho, que hoy se le depositaba a los educadores ese pago. Dichosamente quiero decirles que no fue concurrido. Eso demuestra que ya el pueblo de Costa Rica está hastiado de sindicatos, tanto sindicatos de la educación como sindicatos de la medicina. Los médicos se han convertido en mercaderes de la salud y con el miedo quieren hacerse ricos. Quiero felicitar a esos educadores que hoy tuvieron la gallardía y el patriotismo de ir a trabajar. Porque muchos, posiblemente los pocos que fueron, porque no eran muchos, los pocos que fueron son de los que están esperando un motivo para tirarse a la calle y no trabajar. Felicito al resto de educadores que sí se hicieron presentes porque tienen la mística y el amor de que los estudiantes necesitan ver en ellos el ejemplo para tener un mejor país. Qué gran felicidad me causó que fueron pocos los que fueron a ese movimiento convocado por sindicatos. Y lo mismo quiero referirme a los médicos y a los sindicatos de la salud, porque esos sindicatos de la salud se han convertido en mercaderes del miedo en el ser humano costarricense. Médicos que tienen una especialidad y que estudiaron, para que les conste, costarricenses, que estudiaron con becas pagadas por el gobierno de la República. Por ende, esas becas se las pagamos nosotros. Pero cuando llegan y obtienen su título, se olvidaron de que tienen que servirle al pueblo costarricense. Estamos hastiados de sindicatos que son comunistas, oportunistas y que reciben grandes privilegios sin hacer nada, dándoles dineros de los mismos asociados, porque no entiendo qué le pasa al tico. Si quieren defender sus derechos, para eso existe el Ministerio de Trabajo. Pero esos sindicatos no le ayudan absolutamente en nada a Costa Rica. Si esos médicos saben y son conscientes y son honrados
de que estudiaron con una beca que les brindó el gobierno de la República, su deber es cumplirlo, y cumplirlo con los que más necesitan, que es el pueblo costarricense. Para eso se les dio la oportunidad de estudiar, que se sientan orgullosos de que se convirtieron en especialistas porque el mismo gobierno les dio la oportunidad. Repito, gracias a los médicos que fueron conscientes, gracias a los educadores que fueron conscientes y que sabían que tenían que ir a trabajar hoy. Insto al resto de educadores para que se vayan saliendo de esos sindicatos. Mejor el dinero que ustedes les dan a esos vagabundos que estimulan solo la violencia en las calles y la desestabilidad, mejor ese dinerito lo guárdelo por mes y al final de año se van a pasear. Qué lástima que ustedes tengan que darle a una manada de vagos de los sindicatos para que se den la buena vida, porque los educadores no ganan un salario de lujo. Igualmente, insto a los médicos que se han hecho especialistas para que entiendan que este país se desarrolla porque todos tenemos que ser solidarios. Para terminar, me siento muy satisfecho de la explicación que dio don Luis Amador y que en ningún momento atacó al presidente de la República.